El concilio fue clausurado por el Papa Pablo VI el 8 de diciembre de 1965. El resultado fue colosal. No solo participaron las otras iglesias cristianas, especialmente las ortodoxas, sino que el mensaje del concilio abarcó todos los temas candentes en el mundo, desde la carrera de armamentos, la paz, hasta proclamar que la dignidad de todas las personas, hombres y mujeres del mundo, es igual ante Dios, sin distinción alguna, y reclamar el cumplimiento de los derechos humanos para todos los hombres. Por esta razón, numerosos comentarios sobre la importancia del concilio han coincidido que ha supuesto la apertura de la Iglesia al mundo y al mismo tiempo ha considerado al mundo no como una cosa mala, no como un enemigo del alma, como decían algunos catecismos antiguos, sino que el mundo era bueno porque lo había creado Dios, pero ha sido el hombre, a causa de su pecado de origen de Adán y Eva, el pecado original, el que lo ha afectado con su comportamiento lejano de Dios y de la creación. Además, el concilio aprobó un documento muy importante que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la cual da los trazos de lo que debe ser la Iglesia en nuestros tiempos. Así define a la Iglesia como un sacramento, señal de la íntima unión con Dios y con el género humano. Reafirmó que la Iglesia era una jerarquía con el Papa en la cabeza, tal como la instituyó Jesucristo, pues él fue quien eligió a los apóstoles y estos eligieron a sus colaboradores o presbíteros. Reafirmó también la infalibilidad del Papa al pueblo fiel, se le llamó el pueblo de Dios que peregrina en la tierra hacia la casa del Padre. La importancia del Concilio Vaticano II. Concilio Ecuménico Vaticano II fue el acontecimiento religioso más importante del siglo XX y probablemente el más importante desde el Concilio de Trento. ¿Por qué? La Iglesia, por iniciativa de San Juan XVII, convocó un concilio para 1962. Solo se han celebrado 20 concilios en toda la historia, para que la Iglesia se abriera al mundo a todos los hombres y para que hiciera un examen de conciencia general para adaptar la presentación del mensaje evangélico a los tiempos modernos. Los grandes cambios que ha conseguido cambiar el concilio, por delante que el concilio no vino a cambiar los principios de la fe y añadir algún dogma. El concilio vino a cambiar el cómo explicar la fe, hacer esta más comprensible para los hombres modernos, es decir, que se trató de un concilio pastoral. Para ello modificó la liturgia modernizándola y empleando las lenguas propias de cada pueblo. Por otro lado, definió muy claramente lo que es el sacerdocio, mediador entre Cristo y los hombres a través de la administración de los sacramentos, en especial la confesión y la Eucaristía. La celebración eucarística es el centro de la congregación de los fieles que preside el presbiterio, este sacerdocio ministerial, que tendrá mucho cuidado al cuidado de los pobres. Deberá ejercer en la Iglesia Latina a través del don del celibato y se distingue del sacerdocio común de los fieles, precisamente en que a través del sacramento del orden sagrado queda constituido un ministerio de los sacramentos y la palabra. El concilio defendió la libertad del hombre a pensar como quiera, teniendo en cuenta que hay que diferenciar y no confundir el error que siempre se ha de rechazar con el hombre equivocado, pues solo conserva siempre su dignidad como persona. Solo Dios es juez y examinador de los corazones. También se ocupó el concilio de la vida religiosa, del apostolado de los laicos, de la familia, de las iglesias orientales, la actividad misionera, el ecumenismo y los medios de comunicación, dedicando a todos ellos un documento específico, a excepción de la familia que se englobaba dentro de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el gran documento del concilio junto con la Lumen Gentium. Desde el final del concilio pueden verse los grandes avances que ha hecho la Iglesia, no solo en el cambio de mentalidad y en la defensa de la libertad y dignidad de las personas, sino también en el ámbito del ecumenismo, no solo entre las religiones cristianas, ortodoxos, luteranos, evangélicos, etc., sino también con las otras religiones monoteístas como los judíos y los musulmanes, pues como ha dicho el Papa Francisco en su reciente viaje al centro de África, todos somos hermanos. Concilio Ecuménico Vaticano II. Fue el acontecimiento religioso más importante del siglo XX y probablemente el más importante desde el Concilio de Trento. ¿Por qué? La Iglesia, por iniciativa de San Juan XXIII, convocó un concilio para 1962. Solo se han celebrado 20 concilios en toda la historia, para que la Iglesia se abriera al mundo a todos los hombres y para que hiciera un examen de conciencia general, para adaptar la presentación del mensaje evangélico a los tiempos modernos. Los 16 documentos del Concilio Vaticano II. Primero, 4 constituciones. Constitución es un documento que posee un valor teológico o doctrinal permanente. A. La Iglesia, luz de las naciones. La Iglesia es el pueblo de Dios, en el cual todos los cristianos son responsables y solidarios. María es madre en la Iglesia.
nació de un deseo de la Iglesia misma para renovarse en su misión de salvación. En la Constitución, el pueblo de Dios está presente en primer lugar, no interviniendo la jerarquía más que en segundo lugar y al servicio del primero. Todos misioneros, todos responsables. La autoridad, un servicio, el obispo, pastor querido por Cristo. La colegialidad de los obispos, solidaridad y responsabilidad universal. La Iglesia, comunión, constitución, misión. B. La Sagrada Liturgia, oración litúrgica y sacramentos, bien la participación activa de todos. La renovación litúrgica se remonta hasta Pío X. Toma su base y prolonga la encíclica de Pío XII, mediador de 1947, sobre la liturgia. Afirma que en la liturgia Jesucristo mismo obra como sacerdote, unido a todos los bautizados. El fin esencial de la reforma litúrgica es obtener la participación activa de todos, la cual es la fuente primera e indispensable donde los fieles deben obtener un espíritu verdaderamente cristiano. La liturgia tiene una parte inmutable, la que es institución divina, y otras partes sujetas a cambios que pueden variar en el curso del tiempo, incluso deben, si se han vuelto inadaptadas. El misterio pascual es el corazón de la liturgia. La Constitución insiste sobre el lugar primordial que deben dársele a la palabra de Dios. La Constitución revisó la liturgia de todos los sacramentos. La Iglesia en el mundo actual. La comunidad cristiana se reconoce solidaria del género humano y de su historia. Quiere salvar al hombre en su totalidad. En esta Constitución, la Iglesia ha querido hoy considerar al mundo en todas sus expresiones, cósmicas, humanas e históricas. Afirma que la Iglesia es solidaria, íntimamente solidaria con el género humano. Constata que ante los formidables cambios que sacuden a este mundo, muchos hombres se interrogan. Afirma que se debe reconocer la igualdad fundamental de los hombres. Explica lo que la Iglesia puede hacer para ayudar a los hombres. Aborda 5 problemas que cree urgente. Primero, la familia. Segundo, la cultura. Tercero, la vida económica y social. Cuarto, la vida política. Quinto, vida internacional. D. La revelación divina. Los impulsos escriturísticos cobraron impulso decisivo con León XIII, Pío X, Benedicto XV y más tarde Pío XII. Se pasó de un excesivo apegamiento a la palabra material del texto a una penetración más profunda de los hechos y dichos de Dios como portadores de un mensaje de salvación para los hombres. Se propuso una interpretación desde un ángulo contextual y no meramente textual de la palabra escrita. Principios de la doctrina social de la Iglesia. Dignidad de la persona humana. La justicia social solo puede obtenerse respetando la dignidad trascendente del hombre, pero este no es el único ni el principal motivo. Lo que está en juego es la dignidad de la persona, cuya defensa y promoción nos ha sido confiada por el Creador, y de las que son rigurosas y responsablemente deudores los hombres y las mujeres de cada coyuntura de la historia. La doctrina social de la Iglesia es un conjunto de ideas educativas, políticas y sociales, a las cuales cualquier cristiano o persona de buena voluntad de cualquier origen y lugar está llamada a practicar, que en la Iglesia Católica funda en el Evangelio, en el Magisterio y en la tradición. El compendio de la doctrina social de la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica la define como un cuerpo doctrinal renovado, que se va articulando a medida que la Iglesia de la plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo. En 1843, en Lisboa, Italia, donde se lee la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad, siendo así uno de los pioneros de la doctrina social de la Iglesia. Propiamente la expresión doctrina social sería usada por primera vez por Pío XI
Los grandes cambios del siglo XIX, como la revolución industrial y el consiguiente crecimiento de las ciudades, habían producido graves desigualdades sociales y económicas. Se debatía y se luchaba por establecer una justa relación entre el trabajo y el capital, y ahí el problema conocido como cuestión obrera. En 1864, el Papa Pío IX, en la encíclica Quanta Cura, condenó el socialismo y el liberalismo económico, como lo hizo un primer esbozo de las enseñanzas que León XIII desarrollará, denunciada conjuntamente por una parte la pretensión del socialismo del siglo XIX de sustituir la providencia divina por el Estado, y por otra parte el carácter materialista del liberalismo económico, que excluye el aspecto moral de las relaciones del trabajo y el capital. Destino universal de los bienes y propiedad privada. Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos. Esto significa que cada persona debería tener acceso a nivel de bienestar necesario para su pleno desarrollo. Este principio tiene que ser puesto en práctica según los diferentes contextos sociales y culturales, y no significa que todo esté en disposición de todos. El derecho de uso de los bienes de la tierra es necesario que se ejercite de forma equitativa y ordenada, según un específico orden jurídico. Este principio tampoco excluye el derecho de la propiedad privada. Primicia del bien común. El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica con la justicia, es vivificado por el amor. Cultura de la vida y la calidad de vida. El hombre está llamado a una plenitud de vida, que más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que le consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en el fase temporal. En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que, inesperada e inmerecidamente, es iluminado por la promesa y renovada por el don de la vida divina, que alcanza su plena realización en la eternidad. Principio de la solidaridad. Es así que en este mundo dividido y perturbado por toda clase de conflictos, aumenta la convicción de una radical interdependencia y por consiguiente de una solidaridad necesaria, que la suma y la traduzca en el plano moral. Hoy quizás más que antes, los hombres se han dado cuenta de tener un mismo destino que construir juntos, si se quiere evitar la catástrofe para todos. El bien al cual estamos llamados y la felicidad a la que aspiramos no se obtiene sin esfuerzo y el empeño de todos, sin obsesión, con la consiguiente renuncia del propio egoísmo. Principio de la subsidiariedad. La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad acerca del bien preciso del matrimonio y la familia, y acerca de su significado más profundo, siento una vez más el deber de anunciar el Evangelio. Esto es la nueva buena a todos los indistintamente, en particular a ellos que son llamados al matrimonio y se preparan para él, a todos los esposos y a los padres del mundo. La existencia de la ley moral, sino en una verdad última, la cual guía y orienta la acción política. Entonces, las ideas y las convicciones humanas pueden ser utilizadas fácilmente como fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un
totalitarismo visible o cubierto como demuestra la historia. Participación social. Tanto los pueblos como las personas individualmente deben disfrutar la igualdad fundamental. Igualdad que es la fundamento del derecho de todos los participación en el proceso del desarrollo pleno. El concilio abrió la puerta de la santidad de todos los hombres y mujeres, cualquiera que fuera su condición, raza, lengua, oficio o estado. Vaya, por delante que el concilio no vino a cambiar los principios de la fe y a añadir algún dogma. El concilio vino a cambiar el cómo explicar la fe, hacer estas más comprensibles para los hombres modernos. Es decir, que se trató de un concilio pastoral. Para ello modificó la liturgia, modernizándola y empleando las lenguas propias de cada pueblo. Pero hizo más, y esto fue un poco fuerte. Afirmó la satanidad. No es cosa de obispos o de religiosos, frailes o curas, sino la santidad es cosa de todos y de cada uno de los fieles, que pueden ser santos si ofrecen a Dios y cumplen con los deberes ordinarios de cada día en el trabajo y en la familia, y en la que ha conseguido cambiar el concilio. Es la llamada universal a la santidad. Esta llamada universal a la santidad significa que realza el papel de los laicos, los segregales en la Iglesia, dándoles un protagonismo que ya habían tenido en la época de los apóstoles, pero que con el tiempo se había restringido prácticamente solo a los célibes que se entregaban a Dios, sacerdotes y religiosos y religiosas. Consecuencia de esta apertura a los laicos, se ha visto un gran florecimiento de instituciones y movimientos laicales por todo el mundo, que buscan precisamente la santidad personal y extender el reino de Dios entre todos los hombres a lo largo y ancho de la geografía mundial. Además, el concilio aprobó un documento muy importante que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la cual los trazos de lo que debe ser la Iglesia en nuestros tiempos. Así define la Iglesia como un sacramento o señal de la íntima unión con Dios y con el género humano. Reafirmó que la Iglesia es una jerarquía con el Papa en la cabeza, tal como instituyó Jesucristo, pues él fue quien elegido por los apóstoles, y estos eligieron a sus colaboradores o presbíteros. La Iglesia, todos los fieles, vive en medio de los afanes comunes de los hombres, no pone su acento en la sociedad civil o los poderes temporales, sino que su misión es trascendente y cuida las relaciones de los hombres con Dios. Tiene una misión trascendente, religiosa, y por eso es independiente de los pobres civiles, los cuales cuidan del hombre en sus necesidades terrenas. Pero ambas comunidades, la civil y la religiosa, dado que buscan el bien del hombre, aunque en ámbitos distintos, debe tener una sana colaboración. La Iglesia reclama su derecho a predicar con libertad la fe, a enseñar su doctrina social e incluso a pronunciar el juicio moral, aun en problemas políticos, si así lo exigen los derechos fundamentales de las personas o salvación de almas. ¿Quién es el pueblo de Dios? Es el conjunto de los fieles que peregrina como un pueblo a la morada del Padre. Este pueblo tiene como condición la distinguida y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo por ley del mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó. Tiene por fin la dilatación o ampliación del reino de Dios hasta el fin de los tiempos. Este sacerdocio ministerial, que tendrá en mucho cuidado de los pobres, deberá ejercerse en la Iglesia latina, que a través de don celibato se distingue el sacerdocio común de los fieles, precisamente en que a través del sacramento del orden sagrado queda constituido en afirmó también la infalibilidad del Papa. Al pueblo fiel se le llamó el pueblo de Dios, que peregrina en la tierra hacia la casa del Papa. Por otro lado, definió muy claramente lo que es el sacerdocio mediador entre Cristo y los hombres, a través de la administración de los sacramentos, en especial las confesiones y Eucaristías. La celebración eucarística es el centro de la congregación de los fieles, que preside el presbítero. Reafirmó también la infalibilidad del Papa al pueblo,